Mi esposa revela que está embarazada, pero sé que no soy el padre porque soy estéril, así que sigo el juego. Hola a todos, antes de empezar, un pequeño favor, si disfrutan contenido como este, por favor, presionen el botón de suscripción. Es gratis, apoya al canal y asegura que no se pierda ningún video increíble. Bien, comencemos. Tengo 38 años y me casé con mi esposa, de 33, hace 2 años. Habíamos estado saliendo durante 3 años y ella estaba más inclinada hacia el matrimonio que yo, pero, para hacerla feliz, acepté casarme. Hace aproximadamente un año, comenzamos a intentar tener un bebé, nuevamente por insistencia de mi esposa. Fue un proceso difícil, y la tensión empezó a afectarme mentalmente, al punto de que decidí hacerme una prueba de fertilidad. Durante ese tiempo, mi esposa se volvió cada vez más cruel y difícil de tratar. Intenté sobrellevar su comportamiento, pero llegó un punto en el que era demasiado para mí. Pocos días después de hacerme la prueba, recibí los resultados. Era estéril. La noticia me rompió el corazón. A pesar de que tener un hijo no había sido originalmente mi idea, ya había comenzado a imaginar mi vida como padre y realmente lo deseaba. Saber que nunca podría hacerlo fue devastador. Pero lo peor aún estaba por venir. Intenté reunir el valor para contarle a mi esposa que yo era la razón por la que no podíamos concebir. Sin embargo, tenía miedo de su reacción, ya que ya había sido cruel conmigo antes. No podía imaginar cómo reaccionaría al descubrir que lo que más quería probablemente nunca ocurriría conmigo. Así que decidí esperar unos días antes de hablar con ella. Pero, para mi sorpresa, 4 días después de recibir mis resultados, fue ella quien me dio una noticia inesperada. Me sentó y me dijo que tenía algo muy importante que contarme. Estaba aterrorizado, pensando que de alguna manera había descubierto mi diagnóstico. Pero no, lo que quería decirme era que finalmente estaba embarazada. Quedé en shock total al escuchar sus palabras, pero, afortunadamente, ella no notó mi verdadera reacción y comenzó a celebrar de inmediato. Intenté unirme a su alegría para que no sospechara nada. Sin embargo, al día siguiente, decidí hacerme otra prueba para confirmar mis resultados. Una vez más, los médicos me dijeron lo mismo, era completamente estéril. En ese momento, supe con certeza que no era el padre y que mi esposa, sin duda, me estaba engañando. No había posibilidad de que se hubiera sometido a un tratamiento de fertilidad sin decírmelo, ya que tales procedimientos son costosos y yo era el único que generaba ingresos en nuestra relación. La idea de su infidelidad era tan impactante y repulsiva que, durante los siguientes días, no hice nada al respecto. Mientras tanto, mi esposa organizaba una gran fiesta para anunciar su embarazo. Ella estaba radiante de felicidad, mientras que yo estaba completamente destrozado. No podía permitir que se notara en mi rostro porque necesitaba descubrir toda la verdad antes de actuar. No se lo conté a mi familia ni a nadie más. Era un asunto demasiado personal e incómodo para compartir. Tampoco confronté a mi esposa de inmediato. Primero, porque ya había pasado demasiado tiempo, y segundo, porque quería descubrir quién era el verdadero padre de su hijo. Si la enfrentaba sin pruebas, tal vez solo se iría y nunca lo sabría. Por suerte, el día de la fiesta descubrí la verdad. Mucha gente asistió a la fiesta, incluidas nuestras familias, amigos y algunos de mis compañeros de trabajo. Mi esposa también invitó a uno de nuestros vecinos, un joven de 27 años que vive justo al otro lado de la calle. Este vecino es, sin duda, mucho más atractivo que yo. De hecho, no solo me supera a mí, sino que probablemente sea más guapo que la mayoría de las personas, ya que es modelo. Sin embargo, todavía está intentando hacerse un nombre en la industria. Se mudó a la casa de su tía, quien es la propietaria, para estar más cerca de la ciudad, ya que su familia vive bastante lejos. Mi esposa siempre tuvo una debilidad por él. Cuando se mudó, solía cocinar para él y su tía. En varias ocasiones, él cenó en nuestra casa, y llegamos a conversar sobre su trabajo. Es una persona elocuente y culta, además de ser licenciado en literatura, al igual que mi esposa. Desde el primer encuentro, ambos congeniaron de inmediato. Nunca tuve nada en contra de él, ya que me parecía alguien amable y confiaba en mi esposa. Pero el día de la fiesta, algo cambió.
En cuanto nuestro vecino entró a la casa, noté cómo los ojos de mi esposa se iluminaron. Se dirigió directamente hacia él y lo abrazó por más tiempo que a cualquier otro invitado. Nadie más pareció notar esto, pero yo sí. Algo se estaba gestando entre ellos, y solo necesitaba confirmarlo. Decidí excusarme, fingiendo que iba al baño, pero en realidad me dirigí a nuestra habitación y abrí la laptop de mi esposa. Días atrás, cuando ella dormía, había logrado revisar su teléfono sin encontrar nada sospechoso. Sin embargo, acceder a su laptop había sido más complicado. Siempre que estaba en casa, ella estaba viendo algo o escribiendo en ella. Cada vez que le preguntaba qué hacía, giraba la pantalla y me decía que trabajaba en su novela, algo que llevaba meses mencionando. En su momento, respeté su privacidad porque realmente creí que estaba escribiendo. Pero ahora todo había cambiado. Estaba convencido de que no había ninguna novela y que solo usaba esa excusa para ocultarme lo que realmente había en su computadora. Para mi suerte, no tenía contraseña, así que pude acceder sin problemas. Después de un rato revisando, encontré que tenía otra cuenta de correo, además de la que usaba normalmente. Al cambiar a esa cuenta secundaria y revisar los correos enviados y recibidos, confirmé mis sospechas. Había numerosos intercambios llenos de confesiones de amor entre mi esposa y nuestro vecino. Reconocí de inmediato su dirección de correo, ya que usaba su nombre real. En los correos más recientes, ella le decía que estaba embarazada. Él no reaccionó bien ante la noticia y parecía molesto. De hecho, dejaron de intercambiar correos por un tiempo, lo que me hizo suponer que él quería terminar la relación. Sin embargo, mi esposa no estaba dispuesta a dejarlo ir. Finalmente, encontré el peor correo de todos. En él, ella le contaba que había hablado con una amiga suya, que era abogada, y que ésta la ayudaría a solicitar el divorcio justo después de que naciera el bebé. El verdadero motivo por el que mi esposa me había convencido de intentar tener un hijo con ella era para poder obtener tanto la pensión alimenticia como la manutención infantil después del divorcio. Así, podría fugarse con nuestro vecino unos meses después y vivir con él felices para siempre. Me quedé horrorizado al leer eso. Hasta el día de hoy, cada vez que recuerdo ese correo, siento la misma náusea recorrerme el cuerpo. Sin embargo, me obligué a calmarme y a actuar con frialdad. Tomé varias fotos del correo con mi teléfono, cerré la laptop y la dejé exactamente como la había encontrado. En ese momento, ya no me preocupaba tanto la infidelidad en sí, sino el nivel de manipulación y crueldad que mi esposa había planeado en mi contra. Engañarme era una cosa, pero intentar atraparme en una situación en la que tendría que mantener a su hijo y financiar su nueva vida con su amante era pura maldad. Lo peor de todo era que era una actriz increíble. No había sospechado nada hasta ese momento, y su felicidad por el embarazo resultaba casi perturbada. Pero yo estaba demasiado furioso como para dejar que se saliera con la suya. Decidí que jugaría su juego hasta el final y que, cuando menos lo esperara, le devolvería el golpe. No iba a permitir que se saliera con la suya sin sentir el mismo dolor, traición y frustración que yo había experimentado al descubrir la verdad. Llámame loco, pero hice lo que tenía que hacer. Durante los siguientes 9 meses, interpreté el papel del esposo perfecto y del futuro padre ideal. Fue difícil saber que me estaba mintiendo descaradamente todo ese tiempo, pero cuanto más fingía ser feliz a mi lado, más se fortalecía mi determinación de seguir adelante con mi plan. Asistí a todas sus citas médicas, me aseguré de que tomara todas sus vitaminas a tiempo y fui el mejor esposo que cualquiera podría desear. Finalmente, hace unos días, mi esposa entró en labor de parto. Estaba extremadamente nervioso, aunque no por la razón que sería común en mi situación. Dejé todo eso de lado y la llevé al hospital yo solo. Ya había llamado a sus padres, pero no a los míos, porque no quería que estuvieran presentes en caso de que todo se volviera demasiado dramático. Sus padres tardarían aproximadamente 1 hora en llegar, así que tuvimos algo de tiempo a solas. Fue entonces cuando decidí soltar la bomba. Una vez que estuvo acomodada en la habitación, le dije que iba a salir a llamar a nuestro vecino para que estuviera ahí para él. Su expresión cambió de inmediato y, con un evidente nerviosismo, tartamudeó diciendo que no era necesario y que no quería a un extraño en la sala de parto. Sonreí y le mostré los resultados de mi prueba de fertilidad,
junto con los papeles del divorcio, los cuales había presentado solo unos días antes de su fecha de parto y que me aseguré de llevar conmigo ese día. Ella lo revisó con una expresión de confusión total, hasta que finalmente le expliqué que, aunque hubiera querido, no habría podido embarazarla porque era estéril. Por lo tanto, ese bebé no era mío. Luego, le hablé de los correos electrónicos que había encontrado en su cuenta secreta. En ese momento, su rostro se transformó por completo. Finalmente entendió lo que estaba pasando. La expresión en su cara no tuvo precio mientras luchaba por encontrar palabras. Me giré y salí de la habitación sin darle oportunidad de reaccionar. Mi corazón latía tan rápido que pensé que yo también terminaría internado en el hospital. Sin embargo, me dirigí directamente afuera y llamé a nuestro vecino para informarle que mi esposa estaba en labor de parto. Ni siquiera esperé su respuesta, simplemente colgué de inmediato. Luego, me subí a mi auto y esperé la llegada de la familia de mi esposa. En cuanto vi el coche de su padre entrar al estacionamiento, salí de ahí tan rápido como pude. Incluso apagué mi teléfono para evitar cualquier intento de comunicación y conduje hasta un motel a las afueras de la ciudad. Ya había preparado mis maletas semanas atrás y las tenía guardadas en la cajuela del auto. Así que no me faltaba nada y no corría el riesgo de que me atraparan desprevenido. Pasé el resto del día viendo televisión, bebiendo cerveza y haciendo todo lo posible para despejar mi mente. Esa noche dormí sorprendentemente tranquilo, sabiendo que finalmente había terminado con toda esa farsa. A la mañana siguiente, encendí mi teléfono. Como era de esperarse, tenía cientos de mensajes de mi esposa y del vecino, ninguno de los cuales me molesté en abrir. Sin embargo, sí revisé los mensajes de mis padres y mi hermano. Supuse que mi esposa había intentado contactarlos cuando no pudo comunicarse conmigo. Así que decidí llamarlos de vuelta y decirles que volvería a casa en un rato. También les pedí que, si era posible, mi hermano estuviera presente, ya que quería explicarles todo lo sucedido. Cuando llegué a casa de mis padres, mi hermano ya estaba ahí. Todos me miraban confundidos y algo molestos, lo cual era comprensible, ya que desde su perspectiva yo acababa de faltar al nacimiento de mi propio hijo. Además, mi ausencia les hizo perderse el nacimiento de su supuesto nieto. Los senté y les conté toda la historia, explicándoles detalladamente mis razones para hacer lo que hice. Cuando terminé de hablar, se quedaron completamente en silencio. Estaba listo para ser bombardeado con preguntas y acusaciones, pero nada de eso ocurrió. Lo único que dijo mi padre fue que esperaba que no sucediera nada peor. Si los demás tenían algo más que decir, decidieron guardárselo, así que, por ese lado, todo estuvo tranquilo. Eso fue hace unos días. Mientras mi familia ha preferido mantenerse en silencio, mi esposa ha hecho todo lo posible por acusarme de arruinar su experiencia de convertirse en madre por primera vez. Desde que me fui, ha intentado llamarme y enviarme mensajes, pero no he respondido a ninguno. Incluso mi vecino me envió un mensaje hace unas horas diciendo que mi esposa estaba realmente afectada y que deberíamos dejar nuestras diferencias de lado por su bien, al menos para tratar de solucionar las cosas con ella. No puedo creer la audacia de estas personas. Siguen intentando hablar conmigo como si todo esto fuera un simple desacuerdo y no una traición calculada. En su mensaje, también mencionó que mi esposa había empezado a volver a enamorarse de mí durante el embarazo, lo cual había sido un impacto para ambos, por lo que debía al menos considerar darle una segunda oportunidad a nuestro matrimonio. Ya es una completa mentira. Si realmente se había enamorado de mí otra vez, ¿por qué mi vecino seguía en la ecuación? No sé por qué creen que soy tan estúpido. Mi esposa está molesta, pero no hay nada que pueda hacer al respecto. Su verdadero enojo viene del hecho de que supe todo desde el principio, pero aún así me quedé con ella y seguí con el acto. Me acusó de mentiroso por haberla acompañado durante el embarazo y haberle hecho creer que todo estaba bien, cuando en realidad sabía que el bebé no era mío y que me había estado engañando con nuestro vecino. Actualización 1. Han pasado casi 7 días desde el nacimiento del bebé y he estado quedándome en un hotel. No he ido a ver a mi esposa, ni tengo intención de hacerlo. Ella sigue llamando y enviándome mensajes, pero no entiendo por qué, ya que le dejé claro que no quiero hablar con ella ni escuchar sus explicaciones. No la he bloqueado aún, pero sí bloqueé a mi vecino,
ya que se había tomado la libertad de escribirme para recordarme que mi esposa aún tenía esperanza y quería que volviera con ella. Estoy completamente seguro de que la única razón por la que sigue con ella y está tratando de convencerme de que la perdone es porque quiere asegurarse de que al menos reciba algo del acuerdo de divorcio y la pensión, ya que ambos están prácticamente desempleados. Mi esposa era ama de casa, algo que siempre respeté y aprecié. Pero no solo se quedaba en casa para hacer las tareas del hogar, sino que también me estaba engañando, y eso es imperdonable. Y antes de que alguien me ataque, quiero aclarar que jamás le pedí que dejara su trabajo después de casarnos. De hecho, siempre la apoyé cuando trabajaba mientras salíamos juntos. Pero fue ella quien decidió renunciar y encargarse del hogar, así que no me opuse, ya que era su elección y yo ganaba lo suficiente para mantenernos. Estoy seguro de que mi abogado podrá evitar que tenga que pagarle pensión alimenticia, ya que tenemos pruebas de que me fue infiel. Espero que sea fácil demostrar. En cuanto a mi vecino, sigue luchando por conseguir trabajos bien remunerados como modelo, manejar sus propios gastos, los de mi esposa y, además, un bebé será prácticamente imposible para ellos, incluso juntando todo su dinero. Así que, buena suerte con eso. Yo, por mi parte, solo me siento agradecido de haber salido de este desastre y de no tener que darles absolutamente nada, ni siquiera mi atención. Solo espero que mi esposa entienda esto y no pierda más mi tiempo tratando de pelear el divorcio. Espero que no lo haga, pero, conociéndola y viendo su absoluta falta de sentido común, es muy probable que lo intente. Aún así, estoy preparado. Las fotos de los correos electrónicos que intercambió en su cuenta secreta siguen guardadas de forma segura en mi teléfono y respaldadas en mi computador. Así que no estoy demasiado preocupado. Incluso si ella decide eliminar su cuenta, no podrá borrar las pruebas que tengo guardadas. Sé que todo saldrá bien. En el peor de los casos, incluso podría pagarle la pensión, pero al menos no tendría que estar con ella. Debería sentirse afortunada de que le estoy dando tiempo para desalojar la casa por su cuenta en lugar de haberla echado a la fuerza, ya que la casa está registrada a mi nombre. Ahora solo espero lo mejor y que todo esto termine pronto. Actualización 2. Tenía razón, mi esposa es una completa idiota. Ha decidido negociar porque no estaba satisfecha con el acuerdo que le ofrecí, que básicamente solo cubría los gastos que había hecho durante el matrimonio. Y aún así, me pareció una oferta bastante generosa. No sé qué milagro cree que va a suceder, pero en fin, que haga lo que quiera. Ayer me envió un mensaje diciendo que ya había desocupado la casa. Fui de regreso contento, pensando que probablemente se habría mudado con sus padres o algo así. Pero para mi sorpresa y decepción, descubrí que simplemente se había mudado, al otro lado de la calle, a la casa de nuestro vecino. Ahora tengo que ver sus caras todos los días. Por un momento consideré volver a vivir en un hotel, pero luego pensé, esta es mi casa y tengo todo el derecho de vivir aquí. No iba a empacar mis cosas y largarme solo porque ellos querían hacerme sentir incómodo. Me pregunté por qué mi esposa no se había ido a vivir con sus padres, ya que mudarse con nuestro vecino solo perjudicaba su caso de divorcio y la hacía quedar aún peor. No tuve que pensar demasiado en eso, porque mientras revisaba los mensajes sin leer que había recibido en los últimos días, noté uno de su padre. No había respondido a muchas personas en los últimos días, así que su mensaje se había perdido entre los demás. Era un texto largo en el que me decía cuánto lo sentía por lo que su hija había hecho. Me contó que tanto él como su esposa estaban completamente en contra de sus acciones. El hecho de que su propio padre me dijera esto significó mucho para mí. Validó mis emociones de una forma que casi me hizo llorar, pero me contuve. También me dijo que se había distanciado de ella después de que le confesó que planeaba impugnar el divorcio. Nada de lo que mi esposa estaba haciendo tenía sentido. Todo lo que hacía solo iba a terminar perjudicándola. Seguramente, hasta alguien como ella tendría suficiente sentido común para darse cuenta de eso. O tal vez no. O bien es increíblemente tonta, o todavía tiene algún truco retorcido bajo la mano. Espero que no sea lo segundo, pero viniendo de ella, no me sorprendería en lo más mínimo. Esta nueva convivencia con el vecino seguramente traerá problemas. Sé que intentarán hacerme sentir incómodo o celoso, pero estoy decidido a no dejar que me afecte ni caer en su juego, porque sé que van a usar cualquier cosa en mi contra. De todas formas,
Sigo ahorrando una fortuna al no tener que vivir en un hotel. Actualización 3. Ha pasado un mes desde que comenzaron las negociaciones del acuerdo de divorcio, y hasta ahora las cosas no pintan nada bien para mi esposa. Pude demostrar sin problema que me fue infiel. Además, ella misma me facilitó el trabajo al mudarse con el tipo con el que la acusé de engañar. No había dudas sobre la validez de mis acusaciones. Intentó fabricar falsas acusaciones contra mí, diciendo que era un alcohólico y que, debido a eso, me había vuelto estéril, lo que la obligó a buscar a otro hombre. Pero esa mentira se desmoronó fácilmente. Todos sabían que había dejado de beber el año pasado cuando decidimos empezar a intentar tener un bebé, y desde entonces no había tocado una gota de alcohol. No sé por qué pensó que esa historia funcionaría. Fue una jugada realmente estúpida de su parte. Supongo que solo estaba buscando cualquier excusa para salir bien parada, ya que su plan inicial había fracasado miserablemente. Pero ahora estaba demasiado ocupada con su nueva vida de madre como para ser una estratega maestra. Y su bebé papá era demasiado tonto como para ayudar. Así que ahí estaban los dos, atrapados en su propio desastre. A estas alturas, ambos sabíamos que las posibilidades de que ella consiguiera algún tipo de pensión eran prácticamente nulas. Y supongo que se lo contó a su novio, porque hace unos días fue echada de su casa de la manera más humillante posible. Sí, así como lo oyes. Escuché gritos y discusiones desde su casa. En cuestión de minutos, vi cómo mi esposa y su hijo eran empujados fuera de la casa mientras el padre del niño le gritaba cosas horribles y la insultaba de todas las formas posibles. Estaba viendo todo desde mi sala de estar. Y en el momento en que lo vi empujarla mientras ella cargaba al bebé, corrí a ayudarla. Por más rencor que sintiera, no podía permitir que un bebé inocente sufriera por algo que no era su culpa. Cuando llegué a la puerta de su casa, él ya había cerrado con un portazo, dejando a mi esposa y su hijo llorando en la calle. Tomé al bebé en mis brazos y agarré la mano de mi esposa para llevarlos de regreso a mi casa, al otro lado de la calle. Luego llamé a mi suegro para que viniera a recogerla. En menos de una hora, llegó y se la llevó, agradeciéndome una vez más por todo lo que había hecho. Durante ese tiempo, mi esposa no paró de llorar, como si fuera una niña pequeña. Básicamente, terminé consolando tanto al bebé como a su madre. Pensé en llamar a la policía por lo que había sucedido, pero ella me suplicó que no lo hiciera. No quería más problemas. Me pidió disculpas una y otra vez por todo lo que había hecho. Me dijo que estaba tan desesperada por estar con el hombre que amaba, que perdió todo su respeto por sí misma y traicionó sus propios valores. Me aseguró que aceptaría las consecuencias y que no intentaría negociar más. Así que, al menos, el divorcio se resolvería más rápido. Supongo que eso es algo bueno. Espero que eventualmente se decida presentar cargos contra ese tipo y que pueda sanar. Pero por mi parte, hice todo lo que pude y actué como una persona decente. No me arrepiento de nada.